Ponte cómodo y goza de mi lectura. Desatando Horas, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús, para su canal Azul Zafiro, abril 2024. Desatando Horas, parte 3. Te mentí. Durante la siguiente semana que Liliana permaneció en Guadalajara, tomando parte de sus días de vacaciones acumuladas para visitar a su familia, estuvo en contacto con Fernando por medio de mensajes de WhatsApp. Comenzaron saludándose y hablando de cosas superfluas, de anécdotas que iban recordando y que compartieron juntos. Conversaron con picardía de la pasada intimidad, de la actual y de lo inevitable nuevamente, de lo que ocurrió después del adiós. Con renovada confianza instalada a través del dispositivo móvil, comparable a un endeble puente hecho de un árbol hueco caído sobre un barranco, las confesiones fueron y vinieron. Sincerarse de cómo se sintió al respecto era para Liliana una estupenda oportunidad de expresar lo que había guardado por años, lo que, por las circunstancias, no pudo ni quiso decir en su momento, pues de haberlo hecho, seguramente nunca se hubiera marchado. Necesitaba alejarse. Intuía ya muy cercano el desastre. Así como los arcanos mayores y menores reflejan las energías del momento en un mazo de tarot, para el futuro se vislumbraba una torre derrumbada, el diablo, un corazón en agonía atravesado por 3 espadas y la muerte. En resumen, la tentación, la traición, el derrumbe, el final de un ciclo y un nuevo inicio. Liliana ejecutó una jugada maestra, pensando que, apartándose, evitaría cruzar por el cruel desprecio de aquel que consideraba el amor de su vida. Desagradable situación que veía cada vez más cercana. Creyó evitarlo, pero los arcanos y las energías que desprenden seguían ahí. Los mensajes de ida y vuelta dejaron al descubierto que, en el pasado, tras la separación, Liliana atravesó por ese valle oscuro sola. El tránsito había sido penoso, largo y atormentador, pero finiquitado al fin y al cabo, mientras que para Fernando ese mismo tránsito aún seguía vigente, como una especie de karma que seguía repitiendo una y otra vez, porque insistía en no dejarse guiar y aprender la lección. Lunes por la mañana. Los mensajes de texto comenzaron a llegar. Sinceramente, no he obtenido lo que he querido. Soy pleno, feliz en ciertos ámbitos de mi vida, pero no me ha sido sencillo obtener el tipo de amor que yo quiero, que necesito. Y en el sexo pasa lo mismo. Creo que sé a qué se debe. ¿Ah, sí? Ilumíname, escribió el hombre en tono jactancioso. Pienso que esa falta de afinidad se debe a que no había amor verdadero cuando tenías encuentros con tus... Liliana dejó los puntos suspensivos flotando en el ciberespacio mientras buscaba la palabra correcta. La tenía en la punta de la lengua. Los dedos le picaban por teclear la palabra aventuras, pero no quería escribirla porque implicaba que ella también entraba en esa categoría y odiaba pensar que fuera así. ¿Aventuras? Apareció la palabra escrita por Fernando en la línea de texto del celular. Relaciones, corrigió ella. Cuando estuvimos juntos,
Yo me entregaba por completo en esos momentos de intimidad porque era la única forma que tenía de demostrarte mis sentimientos. Así que lo que viviste conmigo era... No, Liliana, no es eso. Fernando cortó la línea del pensamiento expresado por Liliana en el texto de forma contundente. No es así. Gallardo había escrito en tiempo presente la aclaración. Como siempre pasa en las conversaciones de texto, uno se enfrasca en exponer sobre la mesa el propio punto de vista, aprovechando la lejanía corporal que de alguna forma nos envalentona, dotándonos de excesiva franqueza que, a veces, por escupir todo lo que no podemos decir de frente, no leemos las respuestas que se nos van dejando con cada declaración. Eso le pasó a Liliana. No leyó en su momento las palabras de Fernando escritas en tiempo presente mientras ella seguía enfrascada en su confesión, pues cuando habían sido pareja no se permitía expresar sus sentimientos con la intensidad y regularidad características de una mujer enamorada. Ella se veía obligada a guardar ese amor que sentía porque era prohibido, pues Fernando tenía pareja y porque, cuando por fin ella podía verse libre de expresar su amor, él o no respondía como se esperaría de un hombre enamorado, o si lo hacía, era con monosílabos. O peor aún, respondía solo para bajarla de golpe y porrazo de la nube en la que, ilusionada, construía castillos idílicos de color arcoíris con grandes salones de baile, torres altas y balcones cubiertos de madreselva y flores. Estos magníficos sueños moldeados por los escasos alientos que Fernando se permitía exhalar en favor del amor que compartían, o eso creía Liliana, se debían a que el hombre de sus sueños se contenía de expresar sus quereres por ella, porque al hacerlo, pensaba Lili, podría desencadenar una serie de problemas mayores para el licenciado y sus asuntos personales. El amor que sentía por la guapa licenciada Liliana de la Rosa venía a complicar su vida. La adoraba. Era una persona importante para él. Así lo percibía Lili. Así sentía los silencios de Fernando. Así se lo transmitían sus apasionados besos, aquellas respiraciones que en ocasiones se permitía dejar escapar en suspiros. Pero sobre todo lo distinguía en los celos. La señorita Liliana de la Rosa, ante la vista de propios y extraños, era una mujer joven, trabajadora, proactiva, sumamente interesante por su chispa y su aire juvenil e inalcanzable que exudaba. Con su regio comportamiento profesional, pero sobre todo era soltera y sin compromiso. Eran sendas las invitaciones que recibía por semana de jóvenes de su edad, de caballeros maduros, y también eran recurrentes las insinuaciones de compañeros de trabajo, algunos con compromisos serios y vidas familiares activas. Aquellas miradas depredadoras, lascivas, eran captadas por Fernando con anterioridad, incluso antes de que la misma Lili lo pudiera comprobar recibiendo las desvergonzadas propuestas. En la intimidad del departamento de Leonardo, cuando Liliana se lo comentaba entre risillas incrédulas a Fernando, éste se ponía de un humor furibundo, vociferando que fulano era un despreciable, que perengano era un pervertido de lo peor y que sutano era un rabo verde, demasiado viejo para una mujer joven como ella. Todos aquellos varones interesados en su Lili le parecían indignos por alguna obscena razón. La joven, mientras tanto, lo escuchaba en silencio mascullar incoherencias e ir de aquí para allá, observando detenidamente sus arrebatos, manoteos, insultos creativos,
Ese ceño fruncido, la frustración que denotaban sus manos en forma de puños que no podía marcar territorio para exigir que se alejaran de ella, su joven protegida de la oficina. Pero incluso eso, cuidarla celosamente, tampoco sería bien visto. Los exabruptos de Fernando eran calmados a besos y abrazos. El enojo, la rabia eran imposibles de fingir. Liliana, al tiempo que intentaba serenarlo con palabras dulces y amorosas, por dentro saltaba de alegría. Su corazón golpeaba fuerte y en cada pulso repetía: «Me ama. Fernando en verdad me ama». Se convencía ante la irrefutable prueba. Pero no se atreve a decírmelo porque quizás piensa que yo perderé la razón y cometeré alguna locura, pensaba ella con regocijo. Roto el dique del discernimiento y con las viejas emociones desbordadas, Liliana contó en mensajes a Fernando cómo había sufrido para decidir alejarse y regresar de nuevo a su antiguo lugar de trabajo a consta de volver a alejarse de su familia. Las pláticas se deslizaban entrecortadas y a destiempo en la pantalla del móvil, porque mientras ella disfrutaba de unos días de vacaciones, Fernando estaba en la oficina trabajando. En uno de tantos espacios que hacían en medio del texteo, Lili volvió a leer la conversación del día anterior y fue ahí donde se topó con detalles y frases que le helaron el corazón. Lo primero que notó fue que, mientras había en el chat abundantes mensajes de ella explicándose, apenas había mensajes de Fernando respondiéndole. La diferencia de quién necesitaba hablar y a quién le daba igual involucrarse era contundente. Mientras la mujer hablaba y hablaba sobre el pasado, el hombre apenas contestaba. Su poco interés en el tema era evidente, a menos que no estuviera de acuerdo con los argumentos de Liliana. Entonces respondía con presteza y contundencia. Comenzó a poner atención a las respuestas de Fernando, rumiándolas. «No, Liliana, no es así», escribió él. «¿Quiere decir que mi amor y entrega no le fue la gran cosa?», pensó ella. «Fuiste especial porque fuiste la primera. Era una novedad saber que yo era capaz de atreverme a...», escribió él. «Fui la primera, pero no la única. Solo fui la novedad del momento», pensó ella con amargura. «Entiende que yo no podía decir eso que tú querías escuchar. Era difícil para mí la situación, no estaba en posición de hacerlo», había escrito él. «Está diciéndome que no podía decirlo porque en realidad nunca me quiso, al menos no de la forma en que yo creía». Liliana sintió un fuerte pinchazo en el corazón. Más que traicionada, se sintió burlada. Caballo de batalla estratégico en un tablero donde el rey, sin importarle a quién tuviera que sacrificar, tiene todas las de ganar a beneficio de sus propios intereses. Al principio no niego que todo fue físico, que mi motivación era por la fuerte atracción que existía por parte de ambos, había escrito él. Entonces, aquel día en la sala de juntas, él estaba tan enojado porque pensó que había leído mal mi entusiasmo por él, pero luego, con mi respuesta, le dejé claro que lo único que me detenía era que tuviera un compromiso.
Cuando entendió que tenía que luchar contra mi resistencia, contra mis valores y principios, con un poco más de ahínco, supo que yo, tarde o temprano, me rendiría a su encanto. Tal cual ocurrió. Entonces, la primera vez fue solo morbo, una jugada estratégica, un jaque mate frío y seco, una forma de decir: gané, lo hice, tomé a la nueva. Yo nunca te hice promesas a largo plazo, había escrito Fernando. Es verdad, dijo ella. Él nunca prometió nada. Solo tomó tanto como pude de lo que yo estuve dispuesta a otorgar con todo mi ardoroso libre albedrío. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Liliana. ¿Cómo olvidar esos labios? Las líneas de tu cuerpo desnudo, la forma en cómo te estremecías. ¿Cuántos años dices que tenías? Había escrito Fernando. Liliana se perdió en el primer renglón cuando mencionó sus labios y la alusión a la intimidad que compartieron, porque el mensaje venía acompañado de su fotografía de perfil de WhatsApp reenviada, donde lucían en primer plano unos preciosos labios rojos. Mas su propia respuesta, que ya ni recordaba, se cruzó con el siguiente mensaje de Fernando, donde le preguntaba por la edad que tenía en la época en que ellos fueron pareja. Liliana tenía 24 años cuando se involucró con su superior de 34 años. Ni siquiera lo recuerda, se lamentaba Lili con decepción. Siento que hay cierto resentimiento de tu parte. Yo he sufrido mucho porque las cosas no se me dieron como esperaba. No puedo permitirme ahora dar pasos en falso. Lo que hubo forma parte del pasado. Había escrito Fernando. ¿Está pensando que deseo volver con él y está negándose?, concluyó la mujer asombrada. Liliana unió las pocas respuestas que Fernando había escrito, casi perdidas entre los mensajes que ella envió, con lo que siempre quiso decirle cara a cara. Cuando se dio cuenta en qué grado de estima él había tenido realmente, la mujer sintió que volvía a sufrir un terrible desengaño, una segunda muerte. Por primera vez en esos años transcurridos tuvo la certeza de que, en realidad, como se había convencido en el pasado para poder sacarlo de su corazón, Fernando nunca sintió amor o algo parecido al concepto que Liliana tenía sobre lo que es el amor, sino que, como había dicho él, solo fue la novedad, el impulso, la tentación, la primera amante que se permitió tener para complementar lo que le faltaba en su relación formal. Todas las muestras de aprecio que Lilia había tomado de Fernando como señales de un amor sacrificado y callado no habían sido reales, solo quimeras que su loco enamoramiento había creado para, quizás, apaciguar la culpa que sentía por mantener esa relación ilícita con su jefe, siendo llamarada de un fuego que no emitía calor, aunque era tan buena y deseable la mentira que, incluso, Liliana llegó a quemarse. Lo que Liliana no entendió en aquel momento era que ese ardor, esa combustión corriéndole por las venas, era producto del amor, del fuerte sentimiento que se hallaba en su corazón por Fernando. El fuego era ella, el amor era ella,
La magia de la entrega estaba en ella. El tener la evidencia no tranquilizó su corazón. El sabor amargo por enterarse de la verdad que latía frente a sus ojos no le permitía percatarse del aprendizaje en las experiencias vividas. La sensación de haber sido utilizada por quien ella pensaba era su llama gemela fue en realidad una vivencia más del camino que la preparaba para su futuro. Fernando jamás le había dicho «te quiero». Jamás le engañó diciendo una mentira de esas dimensiones. Jamás le aseguró que dejaría su relación formal por ella. Aunque en una ocasión la misma Liliana se atrevió a pedírselo, Fernando, tajante, como siempre había sido, lo dejó claro con estas insensibles palabras difíciles de escuchar para una joven alma enamorada. Jamás vuelvas a mencionarlo, jamás vuelvas a decirlo. Desde ese día Liliana no volvió a tocar el tema. La siniestra sombra de que no existía futuro para ambos ya se había instalado sobre su castillo de suspiros color arcoíris para nunca más irse. Tras un par de días con el WhatsApp silenciado para Fernando y retomando sus reflexiones con todas las partes de la historia que antes ella desconocía, Liliana llegó a la conclusión de que había sido coaccionada por Gallardo con sus actitudes sui generis. Sus sentimientos le hacían creer que el hombre que amó correspondía con la misma intensidad el creciente amor que ella le prodigaba, alimentándolo, disfrutando de las atenciones de una mujer joven, soltera y enamorada que lo adoraba con locura, clandestinamente, manteniéndose en la oquedad, pues era la única forma en que la relación entre ellos podía funcionar. Cuando Liliana de la Rosa tuvo esta epifanía, tras sufrir algunos días de depresión tardía por enterarse de la absoluta verdad, fuera de colores rosados y castillos hechos de aire, de llamas gemelas inexistentes, ni conexiones más allá de lo terrenal, la voz de Fernando Gallardo resonaba con fuerza en los confines de su cabeza. Te mentí, Liliana, porque tú lo permitiste. Liliana lloró su último llanto, pues con ello sacó por completo de su vida la sombra de Fernando y esa idea de que su llama gemela la necesitaba y que, a pesar de que por destino no pudieron estar juntos, ella estaba dispuesta a darle la ayuda que necesitara si así lo requería. Pero al conocer la verdad de Fernando, supo que no, que era ella quien había mentido en realidad. Sí, amó a Fernando, pero en el momento indicado hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, alejarse de él y dejar de prestarse a una farsa. Amaba sobre todo la forma en cómo ese hombre la sacó del típico estándar cuadrado y la había hecho amar con libertad, entregándose sin medidas. Adoraba lo que logró provocar en su cuerpo y en su corazón, la forma en cómo transformó su vida y todo lo que con ello aprendió. Experimentó cuál era el verdadero amor, el que está a la luz del sol a simple vista, en las pequeñas cosas, en la cotidianeidad, y no el amor que está condenado desde el inicio a la oscuridad, sin esperanza alguna de brillar. Entonces lo entendió. Liliana comprendió lo que realmente era la vida y el amor propio. Lili se levantó de la cama. Encerrada en su recámara de hija de familia, se limpió las lágrimas mirándose al espejo, aquel que tantas veces la viera llorar por lo que no podía ser. Era la hora de desandar el camino, de desatar los nudos de los viejos anhelos y deseos imposibles.
para dar paso a lo nuevo, a lo que se entrega libremente y sin condición ninguna, tal como ella soñó que sería el amor del hombre que amara y que la amaría de la misma forma. Hombre que no era ni fue Fernando Gallardo. Sí, te dije que te amaba, Fernando, dijo Lili frente al espejo mirándose. No me arrepiento porque fue real. También dije que haría lo imposible por ti. Te mentí. Continuará. Nota de la autora. Este relato está incluido en la antología Morir de Amor del año 2021.